La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Bendito el Señor, cada día nos colma de sus beneficios el Dios de nuestra salvación. Dios es bueno, Dios es nuestro Padre. Somos sus hijos, Él vive en nosotros, su presencia es real en nuestra vida. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, se identificó con nuestra naturaleza humana y con nuestra naturaleza pecaminosa para redimirnos completamente para Dios. No merecíamos semejante manifestación del amor, pero el Señor Jesús nos amó y por amor fue a la cruz del Calvario. Por amor sufrió nuestros dolores y cargó con nuestras maldiciones. Por amor nos redimió de la muerte eterna cuando Él, su alma, descendió al Hades para padecer allí los tormentos de la muerte en el mismo infierno. No hay un ser humano después de Adán, a excepción del Señor Jesucristo, que pueda argumentar y alegar de que está libre de pecado. El pecado es la herencia de la humanidad, la herencia que nos dejó Adán, nuestro primer padre. Y por causa del pecado vino la condenación, por causa del pecado vino la muerte. No importa en qué cuna haya nacido, cuál sea su lugar de nacimiento, su cultura, su educación, ni tampoco la posición social que se tenga. Todos los seres humanos, judíos y gentiles, estamos bajo pecado. Esa es la realidad. La descripción la encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la condición, la triste condición de la raza humana. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todo lo hizo el Señor para nuestra redención. Que seamos salvos hoy es por la gracia de Dios. No somos salvos por méritos propios, por ser miembros de una religión, de una denominación. No, las religiones ni la cultura pueden salvar al hombre, ni las buenas obras, ni los esfuerzos que pueda hacer una persona, aunque se entregara en vida como un sacrificio. Ningún sacrificio, ningún esfuerzo humano puede
autorredimir a la humanidad, puede autorredimir a un ser humano. La redención, el perdón de nuestros pecados, la salvación es por la gracia de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. La gracia habla de la inmerecida bondad por la cual nos es dada la salvación, pero también es la poderosa palabra que nos describe las formas de operar del Espíritu Santo. La gracia de Dios es una fuerza. De igual manera, la gracia de Dios es un favor. Es el favor inmerecido. Es la fuerza de Dios en nosotros. Es la manifestación de su poder, de su amor, de su gracia. Es la influencia de Dios en nosotros. La gracia es la activación del amor de Dios hacia los seres humanos, lo que lo mueve a manifestar su poder a favor de ellos cuando acuden a Él por la fe. La gracia es una fuerza espiritual muy poderosa en la vida del cristiano. La gracia de Dios se manifestó en nosotros. Por gracia somos salvos. Por la gracia somos hijos de Dios. Por la gracia somos el templo de Dios. Por la gracia de Dios el Espíritu Santo vive en nosotros. Por la gracia de Dios tenemos la vida eterna. Por la gracia de Dios somos hoy lo que somos. Su manifestación, su amor, su bondad, su misericordia, el favor inmerecido, eso es la gracia de Dios que nos ha alcanzado. ¿Quiénes pueden recibir el favor inmerecido de Dios? ¿Quiénes pueden disfrutar de la gracia de Dios? Todos los seres humanos. Lo único que se requiere es aceptar al Señor Jesucristo. Al Señor Jesús, resucitado de entre los muertos. Creer en Él, creer en su muerte, creer en su resurrección y aceptarlo como el único y suficiente Salvador de la vida, de nuestra vida, recibiéndolo como nuestro nuevo Señor, ese es el paso trascendental para entrar en la gracia de Dios. A partir de ahí, la gracia de Dios sobreabunda en la vida nuestra. La gracia de Dios es la influencia de Dios en nosotros, es su reflejo en nuestra vida, es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Por la gracia de Dios, somos hoy lo que somos. Es posible que alguien en este momento es consciente que necesita la gracia de Dios. Vive bajo pecado, bajo condenación, una vida de derrota. Reconozca su estado espiritual, pero acuda en este momento al favor de Dios, al favor inmerecido de Dios. Crea en el Señor Jesucristo. Acéptelo como su único y suficiente Salvador. Reconózcalo como el nuevo Señor de su vida. Repite estas palabras con fe. Padre, reconozco que soy un pecador, pero también reconozco tu gracia. Padre, en esta hora vengo a ti y te pido perdón por mis pecados. Creo en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Creo en la resurrección del Señor Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Señor de señores. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te recibo como el nuevo Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Lávame con tu santa sangre. Establece tu morada en mí, Señor. Dame el gozo de la salvación. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por darme tu vida. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser y lléname con tu presencia. Padre, por la fe te doy gracias por mi salvación,
por el perdón de mis pecados, y por la fe reconozco y creo que soy tu Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que manifieste tu poder y tu gracia sobre cada uno de los oyentes donde quiera que se encuentran. Declaro sanidad, liberación, restauración familiar, restauración económica y protección divina para todos los oyentes. Espíritu Santo, trae paz a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.